Bueno, entonces estuvimos hablando acerca de este tipo de problemas en donde necesitamos realizar utilizar otros métodos para que podamos encontrar el tiempo en el cual mis reactivos van a generar el producto que desee al porcentaje que me están solicitando, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver otro tipo de reactor. Del que estuvimos viendo es de un reactor intermitente. Ahora vamos a ver el reactor de flujo continuo. Un detalle, el reactor intermitente, o sea, como tal el equipo puede ser un reactor de flujo continuo, lo explico. O sea, el equipo como tal lo puedes utilizar como un reactor de flujo continuo. ¿Cómo lo vas a diferenciar? Porque en la parte baja vas a encontrar líneas en donde toda la mezcla que se está haciendo va a mandarse a otro equipo o a otro servicio. No se va a detener como tal el equipo, ¿sí? Entonces, que es como se haría en un reactor intermitente. En este de flujo continuo puedes ocupar el mismo equipo, pero siempre y cuando esté generando una mezcla y de esa mezcla transcurra hacia otros equipos que vayan a servirse para agregarle otro tipo de cosas, otros elementos en sí a la mezcla como tal. Entonces, sí puedes utilizarlo. Eso lo va a diferenciar. Ahora, este tipo de reactor se le llama reactor de flujo continuo perfectamente agitado, que en sus siglas son CSTR. Entonces, cuando me estoy refiriendo a que es perfectamente agitado, es que va a contener generalmente un agitador dentro, ¿sí? Entonces, puede ser un reactor tubular, también puede ser un reactor de flujo continuo, que es en el que vamos a ver el problema que sigue. ¿Qué características tiene el reactor de flujo continuo? Que cuando vayamos o estemos en la industria, generalmente es reactor CSTR, ¿sí? Ya vamos a saber que es un reactor de flujo continuo. Sus características, ¿cuáles son? Van a tener una entrada y una salida continua de reactivos y de productos. O sea, sus flujos van a estar incluidos en una entrada y una salida constante. Su número 2 dice que va a operar en estado estacionario, ¿sí? La composición de la corriente en el punto de salida va a ser igual a la de cualquier punto del reactor y la composición no va a variar con respecto al tiempo. O sea, no es como el intermitente. El intermitente sí necesita calcularse en qué tiempo puede generar un cambio la reacción. Y en un reactor tubular o de flujo continuo no, ¿sí? Porque se están generando los componentes y aparte se está dando el corrimiento a lo que es la producción como tal. Y dice que se va a hacer igual en cualquier punto del reactor, ¿sí? Toda la composición va a ser igual en cualquier punto del reactor. Y como número 3, dice que la velocidad de la reacción en todos los puntos va a ser la misma. Para esto se necesitan buenos sistemas de agitación para evitar puntos muertos o puntos calientes, se le llama. Entonces, ¿qué significa? Si yo tengo un reactor tubular o de pistón también y me está generando el volumen que está entrando no es el mismo al que está saliendo, y ¿qué es lo que significa? Significa que probablemente tengo que cambiar el agitador por el cual no me está generando la composición que yo quiero y me está generando puntos muertos y me está generando o puntos calientes, ¿sí? Entonces siempre casi en los problemas se representan o bien cuando es un reactor tubular o cuando es un flujo continuo lo manejan como si fuera una cajita y tiene como un agitador en medio, ¿sí? Entonces,
Cuando hay puntos muertos, los agitadores se tienen que cambiar porque no está abarcando en sí toda la zona para realizar la mezcla que yo quiero, ¿sí? Cuando existe. Entonces, cuando no existe ninguno de esos tipos de situaciones, me estoy refiriendo a que es una mezcla perfecta, ¿sí? Por eso es que dice aquí perfectamente agitado. Es una mezcla perfecta. Y nosotros damos por default cuando generamos estamos ocupando un reactor de flujo continuo que es una mezcla perfecta, ¿sí? Entonces, por eso les puse como nota que esto es una suposición que se hace para que nosotros podamos simplificar los cálculos. Y la nota número 2 dice que se utiliza en operaciones de fase líquida, en procesos de sulfonación, nitración, polimerización o algunos otros tipos de operaciones de química orgánica, ¿sí? Entonces, de ahí estoy interpretando que los flujos continuos, por eso no están metidos también los reactores intermitentes, ¿sí? Generalmente los reactores intermitentes también a veces se utilizan más para mezcla sólida, ¿sí? Como alimentos u otras cosas que vayas a realizar. Y un reactor de flujo continuo no puede brindar esa característica como tal, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué sigue? Cuando ya estoy hablando del reactor de flujo continuo, me regreso nuevamente al balance general de masa. En ese y en todos los reactores por los cuales se vaya a hablar, tengo que iniciar nuevamente a mi balance de masa, ¿sí? Porque ese balance general es donde voy a partir para empezar a realizar el análisis de cualquier reactor, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice mi balance general? Me está diciendo que hay un flujo de entrada de dicho componente al volumen de control y hay un flujo de salida, hay el término de la velocidad de reacción de acuerdo al volumen y hay un cambio diferencial de número de moles de I con el tiempo. Si yo me estoy refiriendo a que es un reactor de flujo continuo con las características que les di, ¿qué tengo que eliminar de este balance general de masa? La entrada y la salida igual. No, porque la entrada... La concentración de moles, porque dice que no cambia con el tiempo. Así es. Tengo que eliminar este. Porque me está diciendo aquí que no va a variar con el tiempo. Mi composición no va a variar con el tiempo. Pero sí hay un flujo de entrada y de salida. No es como el otro. No es como el intermitente. Entonces, si hay un flujo de entrada y de salida, sí lo tengo que dejar, ¿sí? Porque acuérdense, genera la mezcla y genera lo que son los reactivos y retira. Entra, sale, y así está, continuamente. Entonces, sí está realizando un trabajo continuo de entrada y salida. Pero lo que no está haciendo o descartando es el tiempo en el cual puede modificarse esa reacción. Entonces, el cambio que se puede generar con respecto al tiempo, se descarta dentro de un flujo continuo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se descarta? Elimino esto y obviamente va a ser igual a 0. Y generando lo que me va a quedar en esta parte de aquí. ¿Qué pasa? Pues mi velocidad de reacción sigue siendo una constante, la saco y me queda elaborando la integral, dándome como resultado la velocidad de reacción multiplicada por el volumen, ¿sí? Ahora, el volumen va a ser igual al flujo inicial del componente menos el flujo de salida, que va a dividir a menos el negativo de la velocidad de reacción. Esta fórmula como tal es mi fórmula general para el flujo, para el reactor de flujo continuo, ¿sí? Como en el reactor intermitente, igual este tiene su propia fórmula. Y si ustedes se dan cuenta, le interesa a un reactor de flujo continuo el volumen.
el volumen, porque así se va a dar cuenta cuánta capacidad va a tolerar el equipo. Esa es una. Y otra, me va a decir también si el volumen que está entrando va a ser igual a lo que está saliendo. Entonces, eso es lo que le interesa a un reactor de flujo continuo. ¿De acuerdo? Y bueno, basado en eso, dice aquí que estos flujos, para que sea más fácil el hecho de poder detectar el volumen dentro de mi equipo, lo voy a sustituir en Q y C, que es mi concentración, y mi Q va a ser nada más y nada menos que el flujo volumétrico, ¿sí? Flujo volumétrico que va a multiplicar inicial, que multiplica la concentración inicial de I, menos el flujo volumétrico por la concentración final sobre la velocidad de la reacción, ¿sí? Entonces, me va a quedar algo parecido a esto. De esto, para que sea más fácil, que es generalmente los datos que me van a brindar en los problemas o los datos en los cuales dentro de la industria me van a proporcionar para detectar el volumen, son los flujos volumétricos y las concentraciones iniciales, ¿sí? Pero dentro de los flujos, dice, son de moles por tiempo, que va a ser igual la concentración en volumen sobre tiempo. El flujo volumétrico en volumen sobre tiempo va a ir multiplicado por la concentración en moles sobre volumen, que es lo que está aquí. ¿De acuerdo? Y en dado caso que también necesite saber la concentración inicial de mi equipo, pues genero lo que es esta fórmula, que es concentración inicial, que va a ser igual al flujo sobre el flujo volumen, ¿sí? En esto se va a desglosar en este y en este, específicamente, ¿sí? Y obviamente en la sustitución como tal de este tipo de fórmula, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok, bueno, entonces el primer problema, que es mucho más fácil y mucho más simple porque solamente vamos a sustituir, ¿sí? Dice, considera una reacción en fase líquida de isomerización cis-trans del 2-buteno que podemos representar simbólicamente como A y B. Entonces, estamos hablando que es una reacción de isomerización o como también lo representamos en las anteriores reacciones como polimerización. ¿Se acuerdan que decía A y en la otra se decía A sub N? ¿Sí? Porque es simplemente el mismo componente, pero en distinta configuración electrónica. Entonces, cis, estamos hablando que tenemos los hidrógenos de forma paralela y trans los tenemos en forma separada uno al otro, ¿no? En mis enlaces de carbono. Ahora, dice, en donde ese tipo de reacciones se va a llevar a cabo isotérmicamente en un reactor continuo, realizando cálculos para el CSTR necesarios. Aquí le voy a poner realizando cálculos para el CSTR necesarios para que se consuma el 99% del reactivo y entre paréntesis dice relación entre la concentración final y la relación con la concentración inicial. Significa que 0.01 tiene que haber de relación entre la inicial y la final, ¿sí? Por eso se los puse aquí como nota. Y dice, si el flujo molar de entrada es de 5 mol sobre hora, asumiendo que la cinética de la reacción es menos velocidad de reacción igual a la constante, ¿sí? Y mi constante va a ser igual a 0.05 moles por sobre hora por litro. Entonces, yo les puse aquí, recordemos que la cinética de la reacción
son los cambios de concentración y la rapidez a través del tiempo. Entonces, generalmente siempre me van a brindar lo que son los cambios de la velocidad de reacción. Pero si ustedes se dan cuenta aquí, me están dando dos datos. Me están dando una velocidad de reacción que a esto le voy a llamar orden cero. Por eso les puse aquí orden cero. Significa que la velocidad es constante. Por eso solamente está la constante aquí. Y en esta estoy hablando que es del orden 2. ¿De acuerdo? Porque tengo mi concentración y aparte el 2 de aquí significa que es una ecuación cinética de orden 2. ¿Sí? Ahora otro punto que deben de checar es que unidades de la constante van a cambiar si es una cinética diferente. Y como aquí estoy hablando de un orden 0, la cinética cambia a un orden 2. ¿Sí? Y bueno, en esta parte les puse lo que es el reactor tubular. Este tipo de reactores tubulares generalmente, así como ustedes ya lo ven, de este tamaño y transparente en la parte media, es porque generalmente lo utilizamos dentro de un laboratorio porque realizamos la misma operación que vamos a hacer de su composición a pequeña escala. Después se hace obviamente a gran escala una vez que funciona y genera el volumen o la composición que yo quiero, lo mando a hacer obviamente de una mayor escala y de otro tipo de material, acero al carbón, con aleaciones y etc. ¿No? Pero primero lo realizo a pequeña escala y este es como tal un reactor tubular de mezcla perfecta, flujo continuo. ¿Sí? Y dice que el flujo de entrada en el cual mi reactor va a entrar es de 10 litros sobre hora y el flujo de entrada también va a ser igual al flujo de salida. ¿Sí? Esos son los datos que me están brindando. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Simple, sustitución nada más. Aquí, dentro de la fórmula que les puse aquí al principio, es esta que tenemos acá. Entonces, ¿qué necesito saber desde dónde inicia mi concentración inicial? Eso es lo primero que voy a realizar. Entonces, mi concentración inicial lo vamos a usar de la fórmula que también les proporcioné al principio. Es una simple sustitución, 5 moles sobre hora sobre 10 litros, que es lo que me están dando como flujo de entrada del reactor. ¿Cuánto me da? 0.5 moles sobre litro, ¿sí? Y lo voy a relacionar con la concentración, ¿sí? Que me dieron al principio. Me dieron una concentración de 0.01. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se va a hacer? Ahora, estos datos que tengo aquí, tan simple que lo voy a sustituir ahora en mi fórmula general de mi reactor de flujo continuo. ¿Sí? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cuánto les daría? Realícenlo. ¿Cuánto les daría? Copien los datos, sustituyan los datos en la ecuación, en la fórmula, y me dicen cuántos litros les da.
¿Ya les puedo dejar de compartir? Profe, a mí me dio 3.26. No. 3.26 litros, imagínate. A ver, Q, en la sustitución, el volumen Q, ¿quién sería? ¿Quién sería Q? Q inicial, el flujo. ¿Quién? Me dio 3.960.000. No, ¿quién sería Q? Los 10, ¿no? Los 10 ¿Eh? litros. 10, exactamente. 10 litros sobre hora sería Q, ¿no? Que va a multiplicar a mi concentración inicial, la que calculé, ¿cuánto es? 0.5. Así es, 0.5. Menos, nuevamente, el flujo de entrada volumétrico, ¿cuánto es? 10. 10. ¿No? Yes. Aquí, en mi concentración final, que es CI, yo tengo que relacionar el 0.5 y ¿quién? El 0.01. Y el 0.01. Así es, esos dos los multiplico. Entonces, 10 por, entre paréntesis, 0.01 multiplicado por 0.5. ¿Sale? Sobre la velocidad de reacción. ¿Quién es mi constante? 0.05. 0.05. Constante para mi orden 2 Es el 3, ¿no? es 3. Así es. Mi constante para mi orden 2 es 3. Que va a multiplicar, ahora en paréntesis, 0.01, porque yo tengo que Maestra, colocar ese, ¿sí? 66.000. 66,000 litros, así es, 0.01 por 0.5 en la parte que está abajo de C al cuadrado, C inicial al cuadrado, porque ¿qué nos falta? Elevarlo por el orden 2, ¿no? ¿Y cuánto me da eso? 66,000 litros, que me va a dar a 66 metros cúbicos. 66,000 litros o 66 metros cúbicos. Sí, maestra. ¿Lo checaron? Es simplemente relacionarlo, porque sacamos el 0.5 para saber desde dónde inicia, pero el 0.01 ya te están diciendo dónde acaba. Entonces, esos dos los tienes que relacionar, ¿sí? Los tienes que multiplicar. Entonces, te está diciendo que la reacción termina en un orden 2, cinéticamente. Entonces, vas a colocar en la velocidad final el orden 2, ¿sí? Entonces, ahí es donde me sale, es el volumen. ¿Y qué significa ese volumen? 66 metros cúbicos. Significa que es la capacidad que va a tener el reactor tubular para sostener la composición de los reactivos. ¿Sí? 66 metros cúbicos. Es la capacidad a la cual es suficiente para generar la reacción que necesita y la producción que necesita. Ahora, puede ser los mismos datos para el flujo pistón que vamos a ver mañana, pero obviamente con la fórmula que es del flujo pistón, solamente que con los mismos datos. Y ahí nos vamos a dar cuenta que simplemente esos equipos, el análisis que se está requiriendo es para que tú en el momento que tú quieras producir cierta cantidad de volumen, sepas elegir qué tipo de reactor vas a utilizar. Si vas a realizar un reactor tubular, cuánto es su capacidad, de flujo pistón, o cuánto es la capacidad de un reactor de flujo tubular, ¿sí? Entonces, obvio, si a lo mejor el flujo pistón que vamos a ver mañana, sus datos son menos metros cúbicos, pues dependiendo de lo que tú quieras producir. No vas a comprar un equipo cuando tú vas a producir menos metros cúbicos, menos litros, menos cantidad de volumen, y vas a invertir en algo que no es necesario, ¿no? Ahora que si es mucho, pues bueno, a lo mejor te puedes ir en un reactor tubular
de flujo continuo y siempre y cuando sean fases líquidas. Acuérdense, siempre y cuando sean fases líquidas. Fases líquidas sí, pero nunca fases sólidas, ni mucho menos, ni viscosas, ni nada que ver, porque obviamente ustedes saben que mientras más viscoso es un fluido, pues también no todo lo que va a entrar va a salir, ¿no? Porque se quedan en sus capas dentro del reactor, no está saliendo todo como tal. Por eso es que casi se utiliza para ese tipo de fluidos viscosos o sólidos, pues un reactor intermitente, ¿no? En donde tú puedas ahí rasparle, sacar todo y lavar y producir otra cosa. Pero en un reactor tubular no, ¿de acuerdo? Es mucho más fácil porque solo es volumen. Les interesa saber volumen, descartan el tiempo y consideran que es una mezcla perfecta como tal, ¿sí? Si no está generando el mismo volumen que está entrando, no está saliendo, hay un problema en el agitador, hay un problema en el tipo de componente de agitador que hay. A lo mejor el agitador es demasiado pequeño para el reactor, o bien el agitador es demasiado grande para que roza como tal ¿cómo se llama? El equipo. Entonces, es como si tú tuvieras una batidora y lo hicieras en un vaso, ¿no? O si lo hicieras realmente en un recipiente que es especialmente para ese tipo Maestra, ¿cómo se llama? De equipo. Ajá. es una duda, ¿Sí? ¿cómo saber cuál tomar lo de los órdenes? Las órdenes, bueno, porque inicia por orden cero las reacciones. Siempre va a ser Ajá, así. Sí, Siempre va a ser así. sí. Sí, incluso si ustedes se bueno. dan cuenta en las primeras, cuando vimos concentraciones, eran 1.8, 2, ¿no? O eran 1 o 2. O sea, siempre inicia de un menor y se va al mayor, ¿no? Porque apenas está iniciando la concentración. Entonces, ya cuando tú estás generando una producción, es porque ya las concentraciones están aumentando. Entonces, profe, es un ejemplo, siempre va a ser iniciar de orden 0 y nos puede dar si quiere de orden 1, 2 o 3, ¿verdad? O puede Así ser de es, 1 a 2. así es, pero siempre Ok. inicia con orden cero. Ok. ¿Sí? Ajá. A ver, permíteme. En las unidades vas a colocar el volumen. ¿Dónde estoy? Generalmente son en moles sobre hora. ¿Cuál es tu duda? ¿De cuál unidades? En el volumen final siempre te tiene que dar litros. Entonces, generalmente, ¿dónde estoy por acá? Recuerda que por eso es que está sustituyendo los moles por tiempo en volumen sobre tiempo y moles sobre volumen, ¿sí? Para que precisamente puedas generar la eliminación de los términos y solamente te dé el litro al final. ¿Sí? Bueno, entonces mañana vamos a ver el de flujo pistón. Mañana vamos a ver el de flujo pistón y también las características que tiene para que podamos detectarlos y podamos ver cuál es la diferencia que puede tener en el flujo continuo. Que de hecho unos cuando hicieron su trabajo de reactores ya saben más o menos cuál es la diferencia entre ellos dos, ¿sí? Pero lo que importa es qué es lo que tú vas a producir y a cuánto volumen lo vas a hacer, ¿sí? Entonces, generalmente se utiliza dentro de un laboratorio a pequeña escala, produces, primero elaboras la cantidad, la composición y ya después generas una mayor escala con otro tipo de diseño y en fin, ¿no? Dependiendo de lo que tú vayas a producir. ¿Sale? ¿Dudas, chicos? ¿No? Todo es súper sencillo. Ya de ella viene lo más gacho era lo primero. ¿Por qué? Porque el tiempo. Entonces,
era lo más tedioso, digámoslo así. Pero ya lo demás, los reactores, los que siguen son más, a mí dame volumen, ¿cuánto? Y vas eligiendo los equipos, qué equipos quieres, dependiendo de lo que tú vayas a producir. Porque se entiende que el tiempo no es tan necesario, porque si lo produce, lo saca, lo genera la composición, lo baja, una tras otra, de forma continua, ¿sí? Bueno, chicos, entonces eso sería todo. Nos vemos mañana. Ya les dije la fecha de los exámenes, ¿verdad?